Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo del anuncio de medidas para ampliar y mejorar la protección social de las familias. Aumento de la asignación universal por hijo y por embarazo, aumento del monto y de los topes salariales de la asignación familiar, aumento del resto de las asignaciones, pago adicional por ayuda escolar por única vez, pago de asignaciones por hijo a las madres y aumento del subsidio de contención familiar. Desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Si no, nos critican porque utilizamos mucho tiempo la cadena nacional después. Así que, por favor, bueno, vamos a repetir un poquito las 6 medidas que vamos a anunciar hoy para ampliar y mejorar la cobertura social de la República Argentina y también para incentivar la demanda agregada, el consumo y la actividad económica. Aumento de la asignación universal por hijo y por embarazo, aumento del monto y de los topes salariales de las asignaciones familiares para los trabajadores registrados, aumento del resto de las asignaciones, pago adicional por ayuda escolar por única vez, pago de asignaciones por hijos a las madres, esto lo voy a explicar por qué razón después, y aumento del subsidio de contención familiar. El aumento de la asignación universal por hijo y por embarazo, que hoy es de 340 pesos, pasa a ser de 460 pesos. Un aumento del 35,3%, beneficiando a 3.368.726 niños y 1.841.478 familias. Esto lleva que cada familia va a tener un ingreso promedio, segunda hoja por favor, que hoy es de 548 pesos, va a pasar a un ingreso familiar promedio de 742 pesos y le va a demandar a la ANSES, al Estado Nacional, una erogación adicional únicamente por este rubro de 8.142 millones de pesos más. Estamos actualmente pagando 10.608 millones, con lo cual, por este rubro de asignación universal por hijo y por embarazo, vamos a abonar en total anualmente 18.750 millones de pesos. Quiero pedir disculpas, me olvidé de saludar a mis compañeros, los trabajadores, al secretario general de la CGT y a todos los sindicatos con los cuales hemos venido charlando estas medidas y bueno, ellos también forman parte de estas medidas, de estas políticas, junto a todos los argentinos que queremos seguir trabajando para que este país siga creciendo. Aumento del monto y de los topes, que también era una de las demandas que había. Se lleva por cónyuge de 7.000 a 8.400 y el promedio familiar de 14.000 a 16.800. ¿Qué se logra con esto? Estamos igualando los topes con los de ganancias, con lo cual el trabajador o recibe directamente por el Estado la asignación
o la deducción porque pasa el tope por ganancias, con lo cual ningún trabajador ni ningún chico queda sin cobertura, ya sea porque la recibe del Estado o porque se la deducen de ganancias y por lo tanto es de estricta justicia. Aumento de los montos también. Esto significa que el aumento de los montos y los topes salariales incorpora 694.668 nuevos asignaciones, casi 700.000 chicos. Pasamos en hijos de trabajadores registrados de 3.347.000 a 4.041.726. Esto también significa un avance muy importante. Aumento del monto y de los topes salariales por cambios también en los rangos. Estamos en primer rango, el monto actual, bueno, que ya dijimos, pasa de 3.40 a 4.60, con un aumento del 35.3%. El segundo rango de 250 a 320, con un aumento del 28%. El segundo de 160 a 200 pesos, con un 25%. Y el último rango de 90 a 110, con un 22,2%, con lo cual también, obviamente, reciben más los que menos ganan, que también hace a lo que siempre hemos sostenido, que es una redistribución más justa del ingreso. El aumento también de los topes salariales para discapacidad. Ahí tenemos también un aumento muy importante porque estamos con un aumento en el primer rango de 1.200 a 1.500 pesos, en el segundo rango de 900 a 1.100 pesos y en el tercer rango de 600 a 720 pesos. El último de los circulitos, por favor, que ahí se puede observar claramente cómo se han modificado. Ahí tienen el rango primero, que es el de mayor, el rango segundo, tercero y cuarto, cómo se han achicado los otros rangos y ha engrosado el primer rango por el corrimiento precisamente de los topes, el aumento, las modificaciones en los topes y el aumento en sí mismo de las asignaciones. Esto significa también una inversión muy importante de 5.892 millones de pesos. Estábamos pagando en este rubro 9.044 millones de pesos, pasamos a pagar 14.936 millones de pesos al año. Aumentan entonces todas las asignaciones y también el aumento del resto de las asignaciones excepcionales, las que son por nacimiento, que pasan, el que viene, por favor. Sí, ahí estamos. De nacimiento de 600 a 750, de adopción de 3.600 a 4.500, por matrimonio, queremos que se case la gente, de 900 a 1.125 pesos, prenatal de 340 a 460, 250, que son los cuatro rangos, 250 a 320, 160 a 200 y 90 a 110, y el cónyuge, que era de 41 pesos, pasa a 100 pesos. Con lo cual también tenemos un nuevo egreso de 2.172 pesos, estábamos en 3.025 millones de pesos y pasamos a 5.197 millones. También un pago adicional por ayuda escolar por única vez de 340 pesos. Que va a significar un incremento en lo que vamos a agregar al mercado de 680 millones. Quiero decirles que me había olvidado de las asignaciones familiares, van a ser a partir del 1 de julio y las universales y por embarazo a partir del 1 de junio, y esta por única vez también es en junio, ¿no es cierto? Junio, esta también por única vez es en julio. El pago a las madres, bueno, esto es todo un tema que no tiene que ver con género ni con ninguna posición feminista, sino que tenemos muchos reclamos por parte de mujeres, que por allí el marido las abandona, se va, sigue cobrando. No estoy hablando en contra de los hombres, estoy hablando de las cosas que pasan en la vida, que quede claro.
Entonces, ¿qué pasa? Queremos que la que lo cobre sea la madre siempre, salvo que por decisión judicial quien tenga la tenencia de los chiquitos sea el padre. Siempre, entonces, cualquiera sea el que lo gestione, lo va a cobrar la madre, salvo que el padre tenga asignado por decisión judicial la tenencia y guardia de los niños. Esto es de... absoluta justicia. En total, el cuadro, por favor, final. Ah, perdón, no, el anterior. Esto es el aumento del subsidio de contención familiar para los jubilados, que bueno, que es cuando un jubilado fallece, los gastos de sepelio, y la verdad que estábamos en 1.800 pesos y había una demanda creciente porque no alcanzaba para cubrir los gastos, y esto se llama de contención familiar, y pasa de 1.800 pesos a 4.000 pesos para una tragedia, cuando hay una tragedia en la familia, que también implica, de acuerdo a las estadísticas, que tenemos, un incremento del 500, que es un incremento que no quisiéramos tener, porque en definitiva, esta es la única cifra que no querríamos tener que pagar, porque esta es la que se paga por fallecimiento del jubilado. Pero bueno, la realidad es la realidad, y calculamos que estadísticamente esto va a significar un egreso aproximadamente de 551 millones, totalizando con lo que anteriormente teníamos presupuestado la cifra de 867 millones. El último cuadro, acá tenemos el tema de lo que estamos pagando. Entonces, ahora con todas estas modificaciones, nosotros estábamos, por todos los conceptos que enumeré, estábamos pagando anualmente 24.273 millones. Pasamos a poner en el mercado, en demanda agregada, en consumo, 41.076 millones. 16.803 millones más. El próximo, por favor. Y aquí vemos, cuidando el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo, el cálculo de cuando la lanzamos en el año 2009, la evolución del monto de la asignación universal por hijo como porcentaje del salario no registrado. Estábamos en un 13% y hoy estamos en un 13% con estos aumentos. Habíamos hecho un descenso al 12,1%, volvimos a recuperar con creces y con mayor poder adquisitivo que respecto a su propio momento fundante, que fue en el año 2009, y estamos en un 13,5%, con lo cual consideramos que realmente es un aporte muy importante para contribuir a la cobertura social. Sé que también nos acompañan empresarios, representantes de las cámaras empresarias, y ahora me voy a dirigir a ellos. Porque no queremos que este esfuerzo formidable que hace el Estado y que hace la sociedad, porque en definitiva estos son aportes de los propios trabajadores y de los propios empresarios, pero es también la administración del Estado. No queremos que esto signifique lo que ha significado muchas veces, que es el aumento inmediato de los precios. Y hablando de los precios, es necesario comenzar a hablar claramente, porque parece ser que cuando se habla de los precios los aumentara Moreno o los aumentara Cristina Fernández de Kirchner. Y mis queridos amigos y compañeros, y los que no son compañeros, empresarios, comerciantes, pequeños, medianos, chicos, regulares, los que ponen los precios son ustedes. Entonces, creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y también, como son ustedes muchas veces los anunciantes más importantes que tienen los medios de comunicación, sean escritos, orales, televisivos, terminan hablando del gobierno, de los precios, y no terminan hablando de ustedes, claro, porque ustedes son los que le ponen la plata en publicidad. Pero vamos a controlar todo esto. Controlar es una palabra fea. Sé que el secretario de Comercio estuvo trabajando con una línea de 500 productos de los precios, pero no vamos a dejar esto librado a las manos únicamente de la buena voluntad
de los empresarios o de todo el esfuerzo que pueda poner la Secretaría de Comercio, porque es imposible, más allá de los inspectores y demás, que el Secretario de Comercio esté supermercado por supermercado. Vamos a utilizar una metodología que empleó Kirchner con una vieja ley de la provincia de Buenos Aires en el año 2005-2006, pero además vamos a utilizar a la fuerza de los movimientos políticos, sociales, juveniles, para desplegarlos en el territorio, para desplegarlos en todo el territorio, para desplegarlos en todo el territorio con la campaña que se va a llamar Mirar para Cuidar. ¿Mirar qué? Los precios. ¿Cuidar qué? El bolsillo del pueblo. Entonces, porque estos no son fenómenos de la naturaleza, no es como cuando llueve, hace frío o hay viento. Estos son movimientos que muchas veces, en lugar de producir más y tomar por ahí 2 o 3 o más empleados, aumentamos los precios para mantener la rentabilidad. Bueno, vamos a mirar de que esto no suceda. Estamos viendo, por ejemplo, en Procrear, creo que el lunes voy a tener el informe de la gente de Procrear, conjuntamente con el viceministro de Economía, el licenciado Kichilov, que hoy no está porque está haciendo otro trabajo. Tenemos una evolución, yo lo dije cuando lanzamos el plan Procrear. Con el precio, nos ha aumentado el precio del cemento, del acero, de los mosaicos, de los ladrillos, de la arena, y la verdad que no hay elementos que determinen el crecimiento de esos precios, porque no me empiecen con el tema de los salarios, porque sabemos cuál es la componente final de esos precios. Es más, en la provincia de Santa Cruz, el otro día, alguien me decía que una bolsa de cemento en Pico Truncado estaba a un precio 35 o 40 pesos y en Calafate la estamos pagando 80 pesos. Claro, la cementera está en Pico Truncado, pero habrá 400, 300 kilómetros más o menos entre... O lo que me explicaba el intendente de Calafate, que un importante titular de un supermercado que es muy conocido, no es anónimo, le preguntaba a él por qué los precios en Calafate un 5 o un 6% más caros que en Río Gallegos. Y bueno, por el transporte nada. El transporte que viene por la Ruta 3, cuando llega a Guaraique, tiene 270 kilómetros para Calafate y unos 30 y pico de kilómetros para Río Gallegos. Por 270 kilómetros vos no podés tener sobre todos los productos una diferencia del 5%. Eso que se lo vayan a contar a otro. Y lo mismo con el tema de los insumos básicos, vamos a ir por toda la cadena de valor y fundamentalmente vamos a empezar con la parte final de control, que es lo que paga el consumidor, lo que paga el usuario, lo que paga el vecino. Vamos a desplegar conjuntamente con los intendentes y conjuntamente con todas las fuerzas sociales, políticas, religiosas que se quieran incorporar a esta tarea. Yo creo que esto es ayudar al prójimo, en serio. Creo que pocas cosas ayudan más al prójimo que cuidar precisamente que el salario, que también hemos tenido la suerte de que en estos días numerosos gremios han cerrado sus convenios paritarios, estas paritarias o estos incrementos no les sean tomados o asaltados por los precios. Yo creo que estamos en una etapa de mucha complejidad a nivel global. Yo creo que no hace falta que les explique lo que está pasando en el mundo a nadie. El otro día estaba leyendo un artículo de la CEPAL donde decía que la Argentina tuvo la inversión directa extranjera más importante de toda la década, el 27%. Esto fue, también es cierto y hay que reconocerlo, por el pedido que hemos hecho a las empresas de que reinviertan en la República Argentina parte de sus utilidades, porque en realidad si están acá ganando el dinero, por lo menos queremos que en estos momentos de crisis global, lo que ganan en la Argentina no vaya a enjugar las pérdidas de las casas matrices, sino que sea reconocida en reinversión, sobre todo porque
también quiero dejar en claro algo. El gobierno nacional no ha aumentado un solo impuesto. Quiero que esto quede claro, que cuando se habla de presión tributaria que se dirijan, en todo caso, a intendentes o gobernadores, porque el gobierno nacional, que solamente puede aumentar impuestos a través del Parlamento, no puede hacerlo de ninguna otra manera, y está muy bien que así sea, no ha aumentado un solo impuesto. Así que también hacemos un llamado a todos los dirigentes del país para que contribuyan precisamente a este círculo virtuoso para mantener la competitividad argentina, que tenemos competitividad en la Argentina por varios motivos. Porque tenemos, por ejemplo, pese a que les pese a algunos, el tipo de cambio más competitivo de toda la región. Y si no, que comparen. Porque además los servicios esenciales para la producción, insumos tales como luz, como gas, siguen siendo subsidiados por el gobierno nacional. Estos son los servicios de los cuales no puede prescindir nadie. Yo puedo prescindir si aumenta el tomate, compraré lechuga, pero de la luz y del gas no puedo, o del agua no puedo prescindir, como tampoco lo puede hacer la producción. Y estos son también servicios subsidiados y son los más competitivos de toda la región latinoamericana. Y además, también debo decir que tenemos recursos humanos altamente calificados, tenemos un transporte público también subsidiado, que muchos creen que se subsidia únicamente a las empresas de transporte. No, señor, estamos también subsidiando la fuerza de trabajo que se transporta. Yo le pido que piensen un instante a los empresarios cuáles serían las demandas de los gremios si de repente los boletos de los colectivos o de los trenes subieran un 100%, un 40%, un 50%. Habría una inmediata demanda de aumento, de incremento salarial. Por eso, cuando hablemos de competitividad, nos vamos a hablar de competitividad en serio. Nos vamos a sentar con los empresarios, a ver costos, sobre todo en aquellos sectores que también son prácticamente monopólicos. Hablábamos con Diego Bossi, me hablaba fundamentalmente del cemento, del acero y del cerámico en materia de construcción. Cemento son 3 compañías, acero son 2, cerámicos serán 3 o 4 las más grandes. No estamos hablando de la multiplicidad del comerciante minorista que se cuentan por miles y miles. Todos sabemos de qué estábamos hablando y necesitamos que todos cuidemos lo que hemos logrado. Y lo vamos a hacer de muy buenas maneras, como sabemos hacer las cosas y como las hemos hecho frente a tragedias como las que tocó vivir en La Plata. Vamos a aprovechar ese formidable potencial, ese caudal, esa energía de las organizaciones sociales, juveniles, políticas, también la responsabilidad de cada intendente, que necesita que en su pueblo a la gente le rinda y además que se tome más gente para trabajar. Fíjense que en todo el interior el aumento de la desocupación fue del 1/10, 0,1, mientras en la ciudad de Buenos Aires fue el 3,4 y en los partidos del conurbano fue el 0,7. Por eso, que también quisieron titular que era destrucción de puestos de trabajo y en realidad había un crecimiento de la tasa de actividad, o sea, de la población también económicamente activa, que está solicitando más cantidad de trabajo, o sea, hay más gente pidiendo trabajo. Pero igualmente, fíjense, en el interior, en todo el interior fue el 0,1. Lo más grueso lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en la cual también necesitaríamos que hubiera políticas más activas pro empleo para ayudar al modelo, no para ayudar al gobierno, sino fundamentalmente a los ciudadanos y ciudadanas, a los porteños y a las porteñas, en definitiva, que yo sé que por allí algunos tienen otras ideas acerca de cómo se debe manejar la economía, pero bueno, sería bueno que estas ideas pudieran aplicarse de manera tal de que favorecieran a la gente en la generación de empleo. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos permitiendo que la demanda agregada siga siendo sostenida, estamos incorporando
más chicos que antes no tenían asignación familiar a que sus papás la cobren. Vamos a hacer la semana que viene esta reunión con intendentes y con las organizaciones sociales y con la Secretaría de Comercio para organizar esta suerte de operativo permanente que vamos a hacer de mirar para cuidar y creo que vamos a tener, espero que sí, muy buenos resultados. Confío en la inteligencia de los empresarios, confío que van a entender, como siempre, que lo que es imprescindible es mantener el nivel de consumo y el nivel de gente ocupada para que le sigan comprando cosas. Entonces, el tema no es el aumento de precios, sino el producir más. Y si hay que tomar a alguien o a alguna persona para producir un poquito más, tomar a una o más personas para producir un poquito más. Que de eso se trata también la responsabilidad social del empresariado. No solamente ganar dinero, que está muy bien, no solamente cuidar el capital, que está muy bien, sino también de generar empleo. El Estado tiene las políticas activas porque además lo hacemos a través de numerosas políticas dirigidas a la industria. Hemos tenido en esta década un proceso de reindustrialización impresionante. El otro día, cuando viajé a Córdoba para inaugurar la fábrica de camiones New Holland y Case, me decían que el 40% de la facturación de Iveco, que es la gran productora, una de las grandes productoras de camiones del país, es precisamente por el redireccionamiento que hicimos de los subsidios del REFOP para la compra de camiones, más de 3.000 camiones. El 40% de la facturación proviene del REFOP. Ni que hablar del bono K, bueno, de los proyectos y préstamos del Bicentenario, de los préstamos del Banco Nación, de todas las líneas que tenemos, más toda la obra de infraestructura económica y social a través de caminos, de aumento constante, de generación de energía, de lo que ha significado la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales también para este proyecto de país. Me río para terminar. Me río porque Diego me alcanza, me dice que la asignación universal no se va por la canaleta de la droga y el alcohol. Eso lo sabíamos. Tampoco, Diego, que las mujeres o las chicas se embarazan para cobrar la asignación. Al contrario, estamos pensando también, y tenemos algunos proyectos con la juventud, para abordar el problema también de la maternidad precoz, que es un tema que vamos a abordarlo y lo vamos a abordar, como es un problema de los jóvenes, vamos a abordarlo también desde los jóvenes, porque los problemas de los jóvenes los tienen que resolver los jóvenes, con militancia y organización. Quédense tranquilos que no vamos a proponer nada raro, no, porque mañana te titula Clarín, van a ser como los chinos, van a permitir que solamente se tenga un hijo por persona, mañana nos titulan eso, cualquier otra de las cosas, viste, que después tenés que salir, bueno, no, que digan lo que quieran, ya a esta altura del debate, que digan lo que quieran, que digan lo que quieran. Lo importante, y para finalizar, es este esfuerzo que lo estamos haciendo, inclusive el año pasado lo hicimos en el mes de octubre, septiembre, ¿no? Septiembre aproximadamente. Y a partir de octubre empezó, este año lo estamos haciendo fundamentalmente porque queremos aumentar el nivel de actividad económica, así que esperamos la colaboración también de los trabajadores que la han tenido, porque habíamos lanzado un año con cifras de reclamos salariales que parecía que estallaba el mundo, grandes titulares en todas partes. Bueno, no estalló el mundo, los planetas no chocaron,
La Argentina, no digo que cayó algún meteorito por ahí, pero no tuvo nada que ver la discusión salarial. La Argentina sigue andando y lo que es mucho mejor noticia, va a seguir andando pese a quien le pese. Muchas gracias y buenas tardes. Saludo a la CTA también. Conforme al establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, y LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo del anuncio de las medidas para ampliar y mejorar la protección social de las familias. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.